Nos encontramos con el padre Miguel Fuertes, él es párroco de la parroquia San Juan Bautista, La Matriz. Padre, nos ha llamado la atención, nos ha preocupado esta propiedad, el Irapay, que es una propiedad que está, digamos, en custodia, que es propiedad del vicariato. Los azulejos estos están dañados porque ahí se han estado alquilando la propiedad de algunas organizaciones que no tiene que ver con la cultura, que es para lo que entendemos había sido donado. Bueno, vamos por partes. Ajá. En primer lugar, el centro fue donado a la Fundación Z, Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía, para un centro cultural. Así se ha utilizado desde que fue donado, prácticamente todos los años, quitando ahí un par de años o tres, cuando empezó la pandemia y el año anterior, que estaba cerrado. El centro como centro, ¿no? Pero ya desde hace varios años, de cuando existía el Z, la parte de abajo, pues se comenzó a alquilar. ¿Con qué fin? Con el fin de tener ingresos para hacer que funcione el resto del centro cultural. Porque sí, nos han hecho una donación de un local para que funcione como centro cultural, pero tiene ingreso ninguno. Entonces ustedes comprenderán que solo el mantenimiento, solo el reparar todo lo que nos rompen cada vez que nos roban, y nos roban casi todos los meses, pues ya se necesita un ingreso, ¿ya? Y por eso la parte de abajo, una parte de lo que da la Próspero, se está alquilando. En la parte de abajo, por lo que da la Ricardo Palma, se está utilizando como centro de escucha del Vicariato Apostólico de Iquitos, es decir, un espacio donde las personas que se han sentido manipuladas, ofendidas o abusadas, ya sea en conciencia, autoridad o incluso sexualmente, en espacios de la iglesia o por gente de la iglesia, pueden ir anónimamente, ¿no? O sea, seriedad del caso, para expresar lo que han vivido, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la parte de arriba se sigue usando como centro cultural, es decir, ahí hay talleres de danza, de teatro, ahí es el Violín. violín, el coro polifónico de Loreto, o sea, hay varios espacios, varias cosas que se está realizando culturalmente. Entonces, por tanto, es decir, el lugar intentamos que tenga ingresos para funcionamiento y mantenimiento y sí se está usando como centro cultural. Padre, pero nosotros, por ejemplo, hemos visto en algún momento una tienda de ropas que si bien Sí, en la esa, parte de abajo. si, claro, la cosa específica, que si bien esa no ha ocasionado daños, me parece, esta última de hace unos meses, Mi Farma, me parece que comenzó a poner su nombre picando Arma, los Medicel, me mosaicos, parece que era Medicel. una de esas. Sí, Esa sí ocasionó daño. sí hubo ahí, eso en algún momento, sin contar con todo, cuando tú alquilas un espacio, siempre tienen que pedir permiso para hacer cualquier reforma o cualquier estructural, ¿no? Entonces, en algún momento no pidieron permiso y sí, en el momento que me hicieron llegar que estaban poniendo un cartel, el problema no es poner un cartel, pueden ponerlo, sino afectar lo que es la fachada que da a la Próspero, que es un patrimonio cultural. Entonces yo les llamé y les obligué a quitarlo absolutamente todo de ahí, ¿no? A partir de ahí, en los próximos contratos pondremos que no puede afectar la fachada. Preguntabas De los de los azulejos, que azulejos. usted mismo me dice que ayer Sí, recién los ha ayer, visto, ¿no? sí, realmente ayer pasando, caminaba por ahí y frente y me di cuenta y tengo que mirar a ver qué es lo que está pasando, buscar a un técnico de que nos diga por qué están así esos azulejos que son espacios, ¿no? No puedo decir nada porque realmente lo he visto y sí voy a ver qué es lo que ocurrió, porque ha llegado a eso, a Ujú, descolorizarse, ¿no? O ujú, sea, ujú. perder el color, están como que no me fijé mucho, pero sí me di cuenta como que estaban poniéndose más pálidos, más blancos, perdiendo el azul. Padre, ¿cuántas propiedades que son patrimonio de la nación están en custodia de la iglesia o propiedad de la iglesia? Pues no las he contado, ¿No? no las he contado, pero yo aprovecho, a ver, esto es un problema, esto es un problema porque es patrimonio de la nación, patrimonio cultural, el Instituto de Cultura o el Estado no nos da un sol de mantenimiento, no podemos hacer arreglos mayores,
aquí en la matriz, por ejemplo, en la fachada, etcétera, en el centro del templo. Y bueno, se deterioran las cosas, nos cuesta mucho más económicamente de lo que costaría al no ser patrimonio de la nación. Y realmente yo sí creo que hay que cuidarlo y guardarlo, ¿no? Pero creo que el Estado también debería ayudar en esto. O sea, para los particulares es un problema que te declaren un local, un inmueble como monumento nacional. Muy bonito, pero Vale. es muy costoso. En este caso para la iglesia nos es costoso estos espacios. Vale, pero a ver, sabemos que cultura tiene bastante injerencia, la Dirección de Conceptual de Cultura tiene bastante injerencia en, digamos, en proteger, en cuidar, en vigilar, pero ustedes, por ejemplo, usted o no sé, el monseñor de repente, han conversado para ver de qué manera, sí es cierto, no hay un presupuesto para mantenimiento y eso es un gran problema. Hay muchas propiedades que son patrimonio, que tienen sus rótulos y todo, pero descuidados. Entonces, se debería generar que el Ministerio de Cultura les entregue un presupuesto, si no a la dirección, no sé, a los propietarios, y que se mantenga, porque eso no se mantiene solo. Bueno, sí se ha conversado, y eso tengo que decir que Nada. ellos dependen del IMA y demás. Es más, en cierta ocasión, cuando hemos construido el centro pastoral, por ser dentro de la zona monumental, hubo que hacer un pago, y un pago fuerte, al Ministerio de Cultura. Solo para poder construir el centro cultural, que era una casa vieja, caída ya, porque era de tierra, la parte del vicariato, ¿no? Donde está ahora el centro pastoral, aquí en la cuadra 3 de la Putumayo, ¿no? Yeah. Digo, pero ¿cómo? No, está dentro de la zona monumental y por tanto tienen que pagar. Cuando terminamos de construirlo, vienen y nos piden que por favor que les cedamos gratis el auditorio para una actividad cultural. Digo, disculpa, me parece un poco cara dura, ¿no? Y se lo negué con todo eso, y lo digo porque no me parece justo ni ético lo que el ministerio hace. Te puedo contar, ustedes conocieron cuando se quemó parte de la biblioteca, ¿no? O sea, hubo un incendio ahí y hubo bastante deteriorado. Esos días, bueno, durante una semana todo el mundo vino a hablar, todo el mundo vino a prometer, todo el mundo vino a eso. Instituciones, Ministerio de Cultura, por supuesto, el Gorel y todo el mundo. Bien, lo hemos arreglado, nadie nos ha dado 10 céntimos. Ahora siente lo que los bomberos sentimos cuando hay incendio. Sí, claro, bueno, los bomberos están peor todavía que nosotros, ¿ya? Ustedes están peor, la verdad es así, hasta le roban. No, pero me refiero hasta a que... le roban mientras están atendiendo los incendios, sí, y después en algún hospital no han querido atenderlos. Es el colmo de los colmos, ¿no? Pero lo que me voy es que sienten ese mismo aprecio cuando sucede la desgracia, que te vamos a ayudar, que te va a dar todo, y al final queda en nada. Queda en nada, o sea, son palabras bonitas, quedaron bien, algunos, los que estaban aquí. Y eso es lo que más les importa, quedar bien en ese momento. Claro, y después, no, pero si la cultura, si el Gorel, si no sé quién dijo que les iba a ayudar, entonces dan por hecho, la gente puede dar por hecho que nos ayudaron. Bien, de la biblioteca amazónica no hemos recibido un sol, estructuralmente se han gastado 30, 40 mil soles, ¿ya? Estamos limpiando libro por libro, objeto por objeto, ya más bien del extranjero hemos conseguido nada, unos 30.000 o 40.000 soles, que da para algunas cosas, etcétera, ¿no? Hemos gestionado, buscando por un lado y por otro, y el resto lo pone el vicariato, que, bueno, pues si lo tiene que poner ahí, lo tiene que quitar de otro sitio, que a lo mejor era más... urgentes son todas las cosas, ¿no? No es que sea menos urgente mantener la biblioteca amazónica, creo que es una buena labor que estamos haciendo, pero también es costoso, no sé, es muy costoso para la iglesia, porque no recibimos un solo absolutamente de nadie de acá, de ninguna institución para la biblioteca, igual que para aquí la iglesia o cualquier otro espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pero incluso conversamos el otro día con el hermano Víctor, nos decía que necesitan una persona especial, un bibliotecario, claro. Y él nos decía, si hay muchos funcionarios pagados, ¿por qué no derivan una sola persona pagada por el Estado para la biblioteca amazónica, que se necesitaría? Pero lastimosamente, ojalá que esta entrevista sirva para que se genere ese movimiento, padre. Le quería comentar, pasando a otro aspecto de la noticia de este tema, de esta propiedad. Nos decía que cada cierto tiempo hay una especie de acoso. A nosotros nos ha llegado la información, no sabíamos, de que supuestamente la familia quería recuperar esta propiedad porque no se estaba usando para los fines que habían sido destinados y esas cosas.
¿Qué sabe usted de eso? Sí, bueno, me ha tocado. El Z, llegó un momento que la fundación como Z no podía continuar. Pero el Z era del Vicariato Apostólico de Iquitos, que fue quien fundó la fundación hace 50 años, igual que ISA, Cabo de la Selva, Sí. etcétera, ¿no? Y otras cosas, el CAP. Hace 50 años hubo un movimiento fuerte y se hicieron muchas cosas buenísimas que han cumplido, otras siguen cumpliendo una función. El Z llegó un momento en que ya no podía, porque el padre Joaquín, de quien dependía totalmente el Z, pues físicamente ya no estaba en condiciones de poder continuarlo. Y Irapay era del Z, Irapay fue entregado al Z. Z es del Vicariato Apostólico. Cuando Monseñor Miguel Olortúa, que en paz descanse, vio que era imposible ya continuar con el Z como institución, como fundación, entonces se hizo todo legalmente, para que hacerse la iglesia, el Vicariato Apostólico de Iquitos, se hiciera cargo de todos los bienes del Z, incluidas todas las deudas. Que eso, De eso no se habla. eso solo lo saben a quienes el vicariato les ha pagado. ¿No? Instituciones, bueno, X, ya, razones X, las deudas que eran muchísimas, ¿ya? Entonces lo asume el vicariato apostólico y, bueno, ahí salieron a decir de todo, en aquella que, bueno, el cura no sé qué, el obispo que no sé cuál, etcétera, 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 ¿ya? Como siempre, sin conocimiento de la verdad, ¿no? Ni nada. Entonces ahí se dijeron que la biblioteca desaparecía, por ejemplo, ¿no? Y no es cierto, que Irapay desaparecía. Irapay, cuando lo hemos cogido, estaba alquilado a 2 o 3 grupos que estaban alquilados para pagar la luz nomás. Ya, o sea, se estaba beneficiando en otras personas. En los últimos años del Z se beneficiaron muchas personas de la buena voluntad y demás del padre Joaquín. ¿Ya? Así que eso, entonces la iglesia se hizo cargo. Bien, Irapay estuvo ahí un tiempo que hasta que salieron las personas que estaban ahí dentro, sin pagar nada y sin cuidar y sin hacer nada. Y eso, en esto muere Monseñor, viene la pandemia, etc. En el momento que se pudo, yo estaba a cargo y se comenzó a abrir el Irapay desde un grupo de personas que están haciendo ahí talleres de música, de teatro, de danza y muchas cosas más, y sobre todo desde el coro polifónico, que es el que nunca ha dejado, ni en la pandemia dejaron de utilizarlo y mantenerlo. ¿Ya? Eso de que hay un litigio para recuperar la propiedad. Bien, lo que quería decir, gracias por eso. Entonces, después de un tiempo, vinieron de parte, parece que de la familia que lo donó, vinieron a decir que tenían derecho a recuperarlo porque se le había donado al Z ya no existe y eso, ¿no? Entonces, incluso mandaron un abogado. El abogado habló con la doctora Rita. La doctora Rita le enseñó todo lo que se había hecho, ¿no? Legalmente, institucionalmente, y el abogado dijo, está todo perfectamente, legalmente realizado y no hay vuelta atrás. Pero parece que la familia o quienes quisieran a lo mejor beneficiarse del local, ¿no? De eso, pues periódicamente insisten y vienen y hablan, ¿no? Yo he tenido aquí a más de una persona y he dicho, oye, disculpen, ¿qué quieren? Legalmente se ha hecho bien todo. Su abogado que ustedes mandaron, no sabía que mandaron un abogado. Pareciera que hay no sé si una campaña, ¿no? De vez en cuando de querer ahí, la iglesia no está usando para lo que se le dio, etcétera. Bien, creo que están equivocados, que no es cierto, el local se está usando para cultural. La parte de abajo, repito, que da Próspero, va a seguir siendo alquilado porque necesitamos ingresos para mantener, porque tenemos que mantener la biblioteca que no tiene un sol de ingreso. Tenemos que mantener Irapay que no, sin ningún sol de ingreso, a no ser que alquilemos la parte de abajo. Y así otras muchas instituciones culturales para el bien de la ciudad y para el bien del pueblo, que nadie nos da un sol. Me va a disculpar, pero eso de que la iglesia tiene harta plata, la iglesia recibe, ¿de dónde recibe? Eso lo dicen normalmente quienes desconocen absolutamente. Yo he invitado a algunas de las personas que más dice que la iglesia recibe del Estado, tiene, etcétera. Le he invitado, yo soy el responsable de la economía del vicariato, a mostrarle las cuentas. El otro día lo hemos hecho en la asamblea vicarial, ¿ya? A mostrar qué da el Estado, qué no da, etcétera, 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 ¿no? Pero no se atreven a venir porque saben que no es cierto y, bueno, pues...
Pero eso, para terminar, y de verdad no reciben presupuesto del Estado, o sí reciben, pero es poco lo que reciben. Recibimos, porque eso es un problema, el Monseñor Julián ya intentó que no recibirlo, o sea, el Estado no eso, ¿no? Pero como es de Iglesia-Estado, los acuerdos Iglesia-Estado, no se puede renunciar y son 7.000 y pico soles al año, perdón, mensuales. Sí, para la Iglesia de Iquitos. Sí, sí, solo mantener la biblioteca nos vale mucho más nos cuesta mucho más de 7.000 soles mensuales, ¿no? O sea, sí recibe, pero ¿cuánto recibimos? O sea, no es el problema, el tema es cuánto. ¿Que deberíamos recibir del Estado? Yo creo que no. O sea, personalmente creo que la Iglesia no debería recibir del Estado, ¿ya? Pero esto es un problema que tendrán que arreglar a nivel de acuerdos, diplomáticos, bueno, a un nivel que no depende de nosotros, de aquí de Iquitos, ¿ya? Porque además es una miseria que sirve solamente para decir que el Estado mantiene a la Iglesia. Cuando la Iglesia de Iquitos está dando al Estado, pues podrían calcular los servicios que debería hacer el Estado y que hace la Iglesia de Iquitos. Colegio, educación, a pesar de que se cobra, etcétera, pero es un servicio. Albergues, biblioteca, Irapae, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso sería un buen ejercicio, pero normalmente quienes más protestan por la que la Iglesia tiene plata y bla, 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 ese ejercicio no quieren hacerlo porque saben que van a perder. No que van a perder, sino que van a ver los números irreales y darán cuenta que la Iglesia da al Estado muchísimo más de lo que recibe, pero muchísimo, aquí y en todas partes del mundo, ¿ya? Esto es un tópico de esos que se utilizan siempre, que queda bonito el decirlo ante ciertos auditorios o ambientes, el decir en contra de, y ya está, pero no tiene razón de ser, no tiene, números, o sea, me van a disculpar, pero soy matemático, y a mí o me muestran con números, o los demás son palabras bonitas, que quedan bien, pero no sirven de mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿ya?